Tecnología relacionada a lo que es la parte financiera. Con esto vamos a enlazar posteriormente para lo que es la elaboración, constitución de lo que es un plan financiero de un emprendimiento. Y vamos a continuar con lo que es la segunda parte de diapositivas que se les ha compartido por interés del grupo. Empezamos con los siguientes conceptos. A ver, fondos de capital de riesgo. Dice, invierte en empresas, transacciones o instrumentos de alto riesgo con el fin de obtener sobre los mismos un rendimiento mayor que el corriente. Es lo que hoy se está utilizando mucho en lo que son las startups, que no tienen historia, que no tienen respaldo, ¿bien? Pero que están captando grandes cantidades de recursos a través de inversores que invierten una cantidad limitada de dinero con el fin de tener un rendimiento mayor. Como el riesgo es alto, entonces también las ganancias deben ser altas. Entonces estas startups, como medio de captación de recursos, abren lo que son estas acciones a inversores que están dispuestos a correr ese riesgo con el fin de tener un rendimiento más alto del que tuvieran en bancos. Fondos de inversión reúnen los recursos de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas que conforman un patrimonio autónomo o son administrados profesionalmente para la compra y venta de títulos y valores, así como para la obtención de sus rendimientos. ¿Bien? Esto en bancos se establece mucho esta actividad, lo que son los fondos de inversión, tal vez lo han escuchado. Fraccionamiento es lo que se obtiene al dividir un elemento, por ejemplo una deuda, la cual pasará a distribuirse en distintas cuotas que podrán pagarse en el futuro. Su fraccionamiento en el tema económico es ese concepto. La ganancia, o también denominado profit para lo que es el tema de acciones, diferencia entre el conjunto de ingresos de una empresa y sus gastos. Como ven, es una fórmula matemática, entonces se lo toma como un indicador. De hecho, ustedes, los que están desarrollando sistemas relacionados con lo que son cobros, ya sea facturación o ya sea a través de recibos, deben tener este indicador en algún reporte, lo que se llama el profit o la ganancia. Resta entre lo que son los ingresos de una empresa y sus gastos. Garantía, forma genérica de afianzar el cumplimiento de una obligación. La garantía puede ser personal o real. En las operaciones de crédito es preciso aportar garantías para poder realizar este tipo de operaciones. En los mercados de futuros también deben aportarse garantías para garantizar los compromisos contraídos. ¿Bien? En lo que es economía, finanzas, la garantía lo es todo. ¿Bien? De hecho, eso es lo que pasa ahorita. No hay suficiente confianza en lo que es la economía boliviana, por ejemplo. Por eso estamos entrando en una lógica de volatilidad, ¿bien? De cambio de precios. Bien, respecto a los anteriores conceptos, aquí tenemos una gráfica que nos sirve para comprender cómo las grandes empresas aportan a lo que es el Producto Interno Bruto. Bien, fíjense que aquí tenemos, esto es relacionado con lo que es nuestro país, por si acaso. Del 7% del empleo que está relacionado a las grandes empresas, fíjense que aporta el 65% del Producto Interno Bruto. Es una pirámide a la inversa, si se quiere. Aquí en el medio tenemos lo que son las pymes, que tienen el 10% de empleo, igual cantidad de aporte a lo que es el PIB. Y acá tenemos todo lo que es el sector informal. Bien, fíjense la informalidad que está llegando al 83%. Informalidad y microempresa aporta simplemente el 25% del PIB. Bien, fíjense entonces cómo es esta pirámide y cómo se comporta en lo que es nuestra realidad nacional. Entonces, estamos sosteniéndonos gracias a lo que es el aporte de grandes empresas. ¿Bien? Y la gran cantidad de trabajadores que están acá en la microempresa o en la informalidad, aportan simplemente el 25% del PIB. Obviamente, en cualquier país, la intención es de que estos trabajadores vayan subiendo, escalando en esta pirámide. Porque al subir, escalar, van a tener mayor estabilidad, mayores beneficios como trabajadores. Y por supuesto, ese beneficio en cada trabajador se va a ver relacionado en lo que es el aporte a lo que es el PIB. Va a producir un crecimiento en lo que es el PIB. Bien, gasto es una corriente real hacia afuera de la empresa que o bien va acompañada de una expectativa de disminución del activo, apareciendo una deuda, por ejemplo,
o bien de una salida de dinero u otro medio de pago. La diferencia fundamental entre lo que es gasto e inversión es el retorno esperado de cada uno de ellos. Por supuesto, una inversión yo voy a esperar un retorno, en cambio de un gasto puede ser un dinero que se emana sin retorno. Gravamen, derecho legal sobre ciertos activos, se utiliza para garantizar un préstamo. Este es otro medio de préstamos. No simplemente es prestarse dinero y conseguir maquinaria, sino que con gravámenes se puede hacer de que el banco sea propietario de una maquinaria, que el banco nos preste, digamos, una maquinaria, esa maquinaria, que nosotros trabajemos, produzcamos, le paguemos una cierta comisión al banco y que al final esa maquinaria sea propiedad de lo que es el banco, que por supuesto a mejores tasas, a una mejor cuota para la persona que solicita esa modalidad de préstamo. El AB son las posesiones de una persona. La hiperinflación es el resultado de un largo periodo de elevada inflación en la que los precios aumentan sin control y la moneda pierde su valor. Algo de lo que hemos estado experimentando, ¿no? Entonces, todo lo que son los procesos inflacionarios, o en este caso hiperinflacionarios, no vienen de un rato para otro, ¿ya? Entonces son procesos que van madurando, que van progresando, ¿bien? De a poco. Entonces, cuando se produce una inflación sobre una anterior inflación, ya estamos hablando de hiperinflación. Hipoteca, cargo sobre la propiedad que da un préstamo para cubrir un préstamo, es decir, es poner en prenda, digamos, prenda lo que va a ser un préstamo que nosotros saquemos. Aquí tenemos algo relacionado con lo que es la hiperinflación, en este caso en lo que es el país de Venezuela. Fíjense cómo se ha ido disparando lo que es el costo. Aquí dice la hiperinflación de Venezuela en una taza de café. Cuando nosotros queremos medir un proceso inflacionario, se puede hacer sacando un promedio de los productos de canasta básica, o haciendo aquí un ejercicio didáctico. Simplemente toman un solo producto, que es un producto, digamos, cotidiano, que es la compra de una taza de café. Entonces fíjense cómo ha progresado lo que es el precio de este producto. Bien, holding, empresa que no se ocupa de la operación de ningún negocio propio, pero que sí posee acciones subsidiarias y afiliadas con el fin de controlarlas. Entonces, no tiene ningún negocio, pero sí tiene acciones afiliadas. Honorario, retribución que se paga por el trabajo o ejercicio de una profesión, es decir, el salario, digamos. Y liquidez, falta insuficiente dinero en caja para asegurar las actividades económicas normales y el desarrollo anterior de las mismas. Bien, cuando una empresa, con una institución, no está pudiendo cumplir sus obligaciones, está entrando a un fenómeno de iliquidez. Lo propio pasa con lo que es un banco, por ejemplo. Por eso los bancos van captando lo que son ahorros y van dando lo que es préstamo. Ese flujo de dinero va generando ganancia en los bancos. Si un banco tiene puros ahorros, va generando iliquidez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos ahorros les tiene que dar intereses. Esos intereses, ¿cómo se sostienen? A través de lo que es el pago de préstamos. Entonces tienen que tener una cartera equilibrada. Los bancos deben captar, por supuesto, ahorros y también deben proveer lo que va a ser créditos. Impuesto, lo que se conoce como tax, es un cobro obligatorio que el Estado o las colectividades locales realizan respecto a los recursos de los agentes económicos, sin asignación previa a un gasto preciso. Entonces pagamos impuestos nosotros a través de lo que es el pago de algún bien o de algún producto o servicio que nos va a dar una factura. Entonces ahí el propietario que nos ha brindado ese producto o servicio va a pagar impuestos automotores, impuestos de bienes inmuebles. Nosotros los pagamos año a año. Aquí tenemos un ejemplo de un holding muy interesante, muy importante en el país, Carlos Caballero, un holding que provee a multinacionales. Entonces es un holding que se ha internacionalizado. Incertidumbre, situación en la cual no se conoce completamente la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento.
Eso es lo peor que le puede pasar a una economía, ¿bien? Entrar a lo que es un periodo de incertidumbre. Y algo de eso ha pasado, ¿bien? Después de lo que es el mensaje, por ejemplo, presidencial. Hemos entrado a un periodo de incertidumbre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca lo que es el referéndum, ¿no? Que se ha anunciado. Entonces, hasta que pase eso, ¿qué? Estamos en un periodo de incertidumbre y es lo peor que puede pasar a una economía. Entonces, cuando pasa algo de eso, la economía empieza a tambalear. Por eso se producen, por ejemplo, los cambios de lo que es el dólar, ¿no? Han escuchado de que ha empezado a bajar, por ejemplo. ¿Ya? Pero son fenómenos a partir de esa incertidumbre que estamos viviendo. Indicador, índice en cifras que indica la evolución de cierta magnitud económico-financiera, importante para la conducción de la política económica en general, para el análisis de resultados. ¿Bien? Lo importante aquí es el análisis de resultados. Recuerden que ustedes manejan información y mientras mejor información puedan proveer a sus usuarios por medio de los reportes, van a poder tomar mejores decisiones y van a tener que manejar para ello indicadores. Interés compuesto, utilidad del capital invertido más la capitalización o reinversión periódica de los intereses. Es decir, yo tengo un préstamo de 100 bolivianos o un ahorro, digamos, de 100 bolivianos al 10% anual. Entonces, después de un año, eso se va a convertir en 110. Ese 110 va a producir una reinversión. Eso va a generar un interés compuesto. Al generar interés compuesto, ya se imaginarán que para la siguiente gestión, el siguiente año, voy a tener un mayor retorno a partir de ese ahorro inicial, que esté entrando a un nuevo ciclo de préstamo. Interés simple, ganancia del capital dado el préstamo durante todo un periodo determinado, es decir, el primer paso previo a lo que es un interés compuesto. Y el interés en general, cantidad que paga un prestatario o un prestamista, calculada en términos del capital a una tasa estipulada por un espacio de tiempo. Es cómo es que los préstamos generan ganancias para las entidades que dan este servicio, a partir, por supuesto, de lo que es el pago de intereses. Y el siguiente, inversión, parte del gasto que sienta las bases para la producción futura y donde se incluyen los realizados por conceptos de fábrica, maquinaria, equipo, vivienda e inventarios de materia prima. Y en todos estos elementos de adquisición, fíjense que son inversiones, ¿no? Materia prima, por ejemplo, para una fábrica, maquinaria, por supuesto, es una inversión, equipos de cómputo, por ejemplo, son inversiones, vivienda, inventarios de materia prima son inversiones. Bien, joint venture, vamos a ver asociaciones joint venture cuando estemos en legalización de actividades societarias. Modalidad de hacer negocios muy beneficiosa para las empresas que se asocian. Combinan sus recursos, sus conocimientos y el riesgo económico es mucho menor que si lo hicieran por separado. Bien. Imagínense, por ejemplo, una empresa desarrolladora de software que se alíe a lo que es una empresa de marketing, por ejemplo. Entonces, ahí combinando cada uno sus potencialidades, sus saberes, incluso sus carteras de clientes, pueden potenciarse una con otra. Bien. Una empresa que brinda software a algún cliente, bien, puede ese cliente requerir servicios de publicidad. Empresas que están asociadas a esa empresa de publicidad pueden requerir servicios de software, por ejemplo. Entonces, joint venture es esa asociación entre empresas. Keynesiano, política económica donde el gobierno interviene en su economía en momentos de recesión, aumentando el gasto público y estimulando la demanda agregada, aunque ello implique un crecimiento del déficit fiscal. Se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales, tributos y cotizaciones en un periodo de tiempo normalmente un año. Bien, van a escuchar mucho de que el modelo que estamos ahorita en el país es un modelo keynesiano y eso se basa justamente en estas características. Fíjense, tenemos un alto déficit fiscal. ¿Por qué motivo? Porque se van creando bastantes empresas estatales, que en un periodo son deficitarias, ¿no? Al principio, por supuesto, van a ser deficitarias. Se invierte, por supuesto, bastante dinero en el lanzamiento de esas empresas nacionales. Y eso lo que hace es incrementar lo que es el gasto público.
ahí entramos ante una lógica de déficit y se lo hace generalmente para estimular lo que dice aquí la demanda agregada. Bien, tenemos varios trabajadores, por ejemplo, que dependen del Estado, que van a generar cierta economía, pero esto, por supuesto, es un modelo muy volátil, como se pueden ir dando cuenta. Porque como estamos trabajando sobre el déficit, si ese déficit va creciendo y lo peor va creciendo sin control, entramos en una lógica inestable. Know-how, expresión inglesa que se refiere a las habilidades, conocimientos y experiencia que tiene una persona o una empresa en la realización de una labor específica. Generalmente están protegidos por una ley y representan un activo intangible muy importante para las empresas. Bien, por ejemplo, alguna receta de comida, eso es un know-how, el cómo hacer. Alguna patente que ustedes registren, algún producto que ustedes registren como propiedad intelectual, eso es un know-how. Y todo eso está protegido, como dice acá, protegido por la ley. No deberían poder copiarles, y si les copian, ustedes tienen derecho de reclamo. Bien. Aquí tenemos algunas asociaciones importantes, eBay y PayPal, por ejemplo. eBay, que es una plataforma de compra, venta de productos, muy pocos servicios, generalmente productos, asociado a pasarelas de pago, ¿no? McDonald's y Coca-Cola, por ejemplo. McDonald's nunca les va a ofrecer Pepsi, por ejemplo, o algún otro refresco que no sea Coca-Cola, ¿bien? O alguna de las líneas que distribuye esa empresa. Y Hsu y Pfizer, ¿bien? Que son farmacéuticas que se han aliado para la elaboración de vacunas. Y el siguiente concepto, lo que es el leasing, constituido a través de un contrato de naturaleza mercantil, en virtud del cual la compañía leasing entrega a los usuarios o arrendatarios a título de leasing la tenencia de un bien para que estos lo usen y disfruten pagando un canon mensual durante el periodo de duración del contrato, y a su terminación, si así lo deciden, opten por adquirirlo previa a la cancelación de la opción de adquisición pactada. ¿Bien? Es como si ustedes van a una fábrica, imagínense un laboratorio de cómputo, no tienen el dinero para adquirir todos esos equipos de una sola, ¿bien? Pero pueden entrar a un trato de leasing. Entonces ahí les van cobrando lo que es un alquiler de esos equipos, pero ese alquiler no es un alquiler que lo pierden mes a mes como un alquiler clásico, sino que como están en una lógica de leasing, ese alquiler les sirve para llegar a este último elemento, que es la adquisición. Ese monto mensual que ustedes van pagando les da derecho a que, si al final del periodo del trato desean adquirir todo ese bien, lo pueden hacer, ¿bien? Pagando la adquisición pactada. Entonces es una forma de trabajo que también es muy beneficiosa si se trabaja bajo los términos correctos. Y en licencia, permiso que otorga el Estado para el desarrollo de algunas actividades económicas. Por ejemplo, las licencias de funcionamiento, liquidación, settlement, determinación del valor monetario de una operación, así como el de la comisión correspondiente. Es decir, nosotros hacemos un conjunto de servicios, en algún momento vamos a tener que hacer lo que se llama una liquidación. Es decir, monetizamos, calculamos todos los servicios que se han prestado. Bien, MBA o Master in Business Administration, título estadounidense básico para hacer una carrera en los negocios, es como una certificación, pero en este caso orientado a lo que es la gestión de empresas. Nasdaq, la bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos, con más de 3.800 compañías y corporaciones. Tenemos la página nasdaq.com, donde se pueden ir adquiriendo lo que son acciones. ¿Bien? Esto lo estábamos viendo en lo que era nuestra clase en línea. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la compra de acciones. Bien. Ustedes, como inversionistas, pueden realizar compra, adquisiciones de acciones. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una acción, aquí dos acciones, una acción, dos acciones, así.
y esas acciones van fluctuando. ¿Bien? ¿Cuánto hemos invertido? $839, 918, 2004, 392, etc. ¿Bien? Y aquí tenemos lo que son los rendimientos. Aquí tenemos lo que son los rendimientos. ¿Bien? ¿Cuál es el rendimiento? Positivos, negativos. ¿Cuánto voy a ganar? O ¿a cuánto puedo vender, por ejemplo? ¿Cuánto se está cotizando la compra de nuevas acciones? Entonces, esto en carteras de plataformas que ofrecen lo que es la compra de acciones. ¿Bien? Ventajas y desventajas: ustedes pueden adquirir acciones de cualquier empresa en el mundo hoy en día. ¿Bien? La desventaja es de que sí se requiere un monto importante, ¿bien?, para entrar. ¿Bien? Ahí estamos hablando de básicamente $5,000, $10,000 para entrar. Si es que quieren ver recursos también importantes de retorno, ¿no? Bien, siguientes conceptos. Necesidad en términos económicos es el deseo que tengan los consumidores de una mercancía o servicio. Esto es lo que se trata de crear, por ejemplo, cuando trabajamos con marketing y publicidad. Necesidad. ¿Cuántos de ustedes, al ver alguna propaganda, algún anuncio, bien, les ha levantado lo que es la necesidad de adquirir ese producto o servicio? Entonces, se apunta a ese objetivo. Monopolio, modelo de mercado económico en el que existe un solo productor, distribuidor o vendedor de un bien o servicio. Simplemente una empresa, una entidad da ese producto o servicio. Acá, por ejemplo, en Cochabamba, ¿qué monopolios tenemos? ¿Qué monopolios se les ocurre? En Bol, ¿no? Tenemos bastante competencia, ¿no?, en este grupo. Por ejemplo, un monopolio claro acá es Elfec, ¿no? Elfec da lo que es el servicio de electricidad a todo Cochabamba, ¿no? Y el PFB a través de lo que es el gas, suministro de combustibles, ¿no? Aunque últimamente creo que están abriendo importación de diésel, ¿no? Creo que ya particulares pueden importar lo que es el diésel. Entonces ahí estaría dejando un poquito lo que es el monopolio de esa parte. BOA es un, digamos, monopolio encubierto, ¿no? Todavía hay algunas líneas que vuelan esporádicamente a ciertos destinos poco frecuentes, ¿no? Pero sí, más o menos tienen un perfil de monopolio. Bien, otro modelo es el oligopolio. Dice aquí, modelo de mercado económico en el que existen pocos productores, distribuidores o vendedores de un determinado recurso, bien o servicio. Las empresas miembros de un oligopolio suelen colaborar e influenciarse entre sí para evitar el ingreso de mayor competencia al mercado. Por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola poseen en algunos países casi la totalidad del mercado del refresco. Aquí en Cochabamba, algún oligopolio que se les ocurre. Pocos competidores, limitados. Correcto, sí, todas las telefónicas, ¿no? Tenemos contadas telefónicas, ¿no? Tigo, Entel, Viva. Bien, siguiente concepto, pagaré. Es una promesa incondicional que se hace por escrito de una persona a otra, título donde consta un monto de dinero prestado, el interés, la garantía, forma de pago y otras características del crédito. Bien, vamos a ver este documento cuando estemos con lo que es el plan financiero. Bien, acá algunas noticias relacionadas a acusación de monopolio. Google se planteó comprar Epic Games porque competía con Google Play. Esto es muy común ya, cuando hay una empresa muy poderosa que está viendo un competidor, la adquiere, la compra. ¿Bien? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con Coca-Cola y Pepsi en Panamá. Estaba superando Pepsi a Coca-Cola, y lo que ha hecho Coca-Cola es comprar Pepsi en Panamá. Entonces, suele darse eso, la competencia suele eliminar su competencia de esa forma. Es como que el pez grande se devora al chico. Aquí tenemos una noticia similar.
siguiente, pago en efectivo, transacción en la que un banco hace un pago inmediato en billetes y monedas. Ahí hablamos de monedas físicas. Poder adquisitivo, cantidad de bienes o servicios que pueden ser comprados con un determinado ingreso. Aquí entra lo que es esto está relacionado con lo que es la segmentación, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen poder adquisitivo. O medir lo que es el poder adquisitivo de una persona o de un grupo de personas para ir determinando lo que es el precio de algún producto o servicio. Prorrateo, gastos o costes que se reparten proporcionalmente. Prórroga, acción que consiste en extender de acuerdo con las partes la fecha de vencimiento de un instrumento u obligación, relacionado con lo que son las adendas, por ejemplo, en los contratos. Ustedes se comprometen a hacer un producto y por X o Z motivos sus productos no pueden ser entregados en tal fecha. Entonces, si tienen un acuerdo legal con esa empresa, lo que tienen que ir gestionando es una adenda, una prórroga, que va a extender el periodo de ese contrato. ¿Qué pasa si no lo hacen? Ustedes entran en ilegalidad. Bien, la empresa puede reclamar una devolución total, por ejemplo, de los adelantos que les han dado, o incluso solicitar pago de daños y perjuicios. Punto de equilibrio es el nivel que tiene que alcanzar una variable dada para obtener un equilibrio entre ingresos y gastos sin beneficio ni pérdida. Todas las inversiones tienen un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el equilibrio entre lo que es pérdida y utilidad. ¿Bien? Si yo me retiro aquí, no he perdido ni he ganado nada. ¿Bien? Eso relativamente, ¿no? Porque al final, si llegamos a ese punto de equilibrio, no he perdido nada ni he ganado nada económicamente. Por supuesto que ahí he perdido, digamos, lo que es tiempo, ¿no? Pero también puedo haber ganado lo que es conocimiento. Entonces eso es relativo si es que empezamos a agregar otras variables. Pero concretamente en el punto económico es ese punto medio que existe entre las pérdidas y utilidades. De ahí para adelante empiezo a ganar, de ahí para abajo estoy en pérdidas. Bien, reaseguros, operación que realizan las compañías de seguros para cubrirse con terceros como una forma de diversificar el riesgo incurrido al ofrecer seguros. Es, por ejemplo, lo que pasa con las compañías que les ofrecen seguros. Esas compañías compran un reaseguro, es decir, se reaseguran con otra entidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Imagínense que todas las personas que están aseguradas a esa entidad sufren de algún accidente. Entonces todos van a ir a cobrar lo que son esos seguros. Entonces esas entidades, para protegerse ante esos inconvenientes, realizan un reaseguro. Es decir, aseguran a otras, o son asegurados a través de otras empresas. Rentabilidad es la relación entre la utilidad proporcionada por un título y el capital invertido en su adquisición, es decir, entre lo que es el precio y el costo, podríamos decir, es la rentabilidad. Es riesgo, incertidumbre o probabilidad de obtener resultados desfavorables en una inversión. ROI, retorno sobre la inversión, relaciona las utilidades con el rendimiento obtenido en la inversión. ¿Bien? Estos tres elementos, justo estos tres elementos, lo vamos a ver en lo que es nuestro plan financiero. Vamos a sacar indicadores y en números vamos a saber cuánto riesgo estamos corriendo si queremos hacer alguna determinada inversión. Bien, y vamos con lo último, que es sociedad anónima, forma de organización empresarial cuyo capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios o activistas está limitada hasta el valor de las acciones que posea. Entonces ahí es una forma de que los accionistas lleguen a cubrirse, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes están registrados, por ejemplo, como empresas unipersonales y van debiendo a lo que es impuestos, digamos, alguna cantidad, alguna multa, entonces impuestos va sobre sus bienes de ustedes, que está registrado a su nombre. En cambio, si yo estaría trabajando en lo que es la lógica de una sociedad anónima, ahí todas las responsabilidades que yo tendría estaría llegando simplemente hasta el valor de las acciones que posee ese emprendimiento. Tasa de cambio, relación entre el precio de dos monedas, que es determinado por la oferta y la demanda.
En otras palabras, es lo que tendría que pagarse en una moneda boliviana, por ejemplo, para adquirir otra moneda, por ejemplo el dólar estadounidense o cualquier otra moneda. Trader, persona que compra o vende acciones o títulos y valores de manera personal o a nombre de su firma y de terceros. Y yield, retorno de la inversión o rendimiento. ¿Bien? Aquí tenemos plataformas de trading en la cual podemos seleccionar lo que van a ser la compra de bienes. ¿Bien? Y esos bienes pueden entrar a fluctuar en lo que es el mercado a partir de adquisiciones que nosotros realicemos. Es una forma también de empezar a generar ingresos. Bien, segunda parte entonces de términos financieros, y ya la siguiente clase vamos a estar armando lo que va a ser nuestro plan financiero. Esto a través de lo que es un Excel que se les va a distribuir por nuestro canal de WhatsApp. Bien, ¿alguna consulta de lo visto hoy? ¿Sí? ¿Las SRL no entran en esa categoría? Sí, lo que es las sociedades de responsabilidad limitada. Sí, vamos a ver eso, todos los modelos societarios lo vamos a ver cuando estemos viendo legalización de empresas, cómo ustedes pueden legalizar su emprendimiento a través de empresas unipersonales, por ejemplo, SRLs, sociedades anónimas. Tenemos las sociedades de comandita simple, lo que es Green Venture que estamos viendo. Vamos a ver eso cuando estemos con legalización. ¿Se requiere varias personas o solo una sola persona? A partir de 2 personas, 2 o más personas. ¿Ya? Ventajas, distribuyes el riesgo entre varias personas. Desventajas, tienes que cumplir algunos requisitos más. ¿Ya? Por ejemplo, establecer estatutos, reuniones periódicas de los accionistas, todo eso a partir de lo que es un acta, tiene algunos requerimientos formales extras, más que si fuese una sociedad o una empresa unipersonal.